Hay algo podrido en la idea de progreso, algo que nadie quiere mirar de frente, una mentira tan bien maquillada que, al verla, parece verdad. Pero si se escarba un poco, aparece la grieta. Una grieta que no es nueva, pero que se ha vuelto más elegante, más digital, más estética. Se dice que hoy vivimos en una época de libertad, que los cuerpos son libres, que el placer es libre, que el deseo ya no es pecado, sino identidad, que las mujeres, al fin, se han liberado de siglos de cadenas. Pero ¿qué ocurre cuando esa libertad se convierte en otra forma de prisión? ¿Qué pasa cuando el cuerpo que debía ser símbolo de autonomía se transforma en un producto con código de barras? Nadie lo dice en voz alta, pero ahí está, en los escaparates virtuales, en los algoritmos, en los rostros clonados por filtros. El cuerpo femenino ya no es templo, es escaparate, ya no se venera, se consume. Se habla de empoderamiento, pero las reglas del juego siguen dictadas por una mirada que no busca comprender, sino poseer. No importa cuántas veces se repita el discurso de la igualdad. Si se mira con atención, la balanza sigue desequilibrada. Porque el deseo que se presume libre ha perdido su profundidad, se ha vaciado, se ha convertido en performance, y esa performance no conecta, no une, no transforma. Solo entretiene, y luego deja un vacío frío, silencioso, una ausencia de sentido camuflada bajo luces de neón y palabras infladas. Las contradicciones están en todas partes. Se proclama la victoria sobre siglos de opresión, pero el mercado dicta cómo debe lucir un cuerpo libre. ¿Qué talla? ¿Qué forma? ¿Qué textura? ¿Qué actitud? Se dice que todo es elección, pero ¿cuánto hay realmente de elección cuando lo que se elige ya ha sido previamente moldeado por la mirada del consumo? Y lo más inquietante es esto. Muchos aplauden esta nueva máscara sin ver que la piel que hay debajo está cansada. Cansada de fingir que esta versión superficial del placer, del deseo y de la identidad es suficiente. Cansada de jugar un juego donde las reglas cambian, pero el resultado siempre es el mismo: alienación. Camille Paglia lo advirtió. El problema no es la libertad sexual. El problema es lo que se ha hecho con ella. Se ha convertido en espectáculo, en moneda de cambio, en un acto sin alma. La cultura digital ha hecho del cuerpo un escenario y del placer una rutina. Se repiten los gestos, los códigos, las poses, pero no hay contacto real. Se exhibe lo íntimo, sin pudor, pero sin conexión. Y esa falta de conexión es lo que está destruyendo algo esencial, porque el deseo no es solo físico, es simbólico, es misterioso, es inestable, es peligroso, y en la búsqueda de hacerlo todo visible, todo explícito, todo cuantificable, se lo ha despojado de su poder. La supuesta libertad se ha convertido en un guión escrito por otros, y quienes lo interpretan lo hacen convencidos de que están creando algo propio, pero solo están reaccionando. ¿Dónde quedó la complejidad? ¿Dónde quedó el derecho a ser contradictorio, a ser sagrado, a ser incontrolable? La igualdad, mal entendida, ha intentado borrar toda diferencia simbólica, y con ello también ha borrado parte del sentido, porque en la diferencia está el misterio, y sin misterio no hay deseo real, solo repetición. La mujer contemporánea, como símbolo, ha sido deshumanizada, no por el patriarcado antiguo, sino por la nueva tiranía del mercado, del clic, del aplauso virtual. Ha dejado de ser sujeto para ser objeto, aunque con otra etiqueta. No se le impone silencio, se le impone exposición constante, y en esa sobreexposición se ha perdido algo esencial: el derecho al enigma. El cuerpo que antes era fuerza creativa, ahora es solo superficie. Y mientras se repite el discurso de la liberación,
la alienación se hace más profunda. No es que falte poder, es que se ha confundido el poder con el espectáculo. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se vive según expectativas ajenas, incluso las que vienen disfrazadas de feminismo, lo que se construye no es identidad, es obediencia, una obediencia disfrazada de revolución. La verdadera rebelión no está en gritar más fuerte, ni en desnudarse más, ni en replicar eslogans. Está en desconectarse del circuito de validación externa, en mirar hacia adentro, aunque no sea bonito, en aceptar que las diferencias existen y no necesitan ser eliminadas para poder coexistir. La biología no es una prisión, pero tampoco es un decorado. Tiene peso, tiene historia, tiene energía, y la ideología que niega eso está condenada al desequilibrio. Paglia lo sabe. Por eso no escribe para agradar, escribe para incomodar, para desenterrar verdades que nadie quiere oír. No hay camino hacia la autenticidad sin atravesar el dolor de reconocerse alienado, sin desmontar las narrativas que prometen libertad, pero exigen sumisión estética, sin soltar el deseo de ser admirado y abrazar, en cambio, el poder de ser incomprendido. Porque el alma no necesita ser explicada, necesita espacio. Y hoy, ese espacio está siendo ocupado por ruido. La propuesta no es volver atrás, no es nostalgia del pasado, es exigencia de profundidad, de significado, de respeto por lo invisible. El futuro será femenino, pero no mientras el cuerpo femenino sea tratado como herramienta de marketing, no mientras el deseo sea algoritmo, no mientras el placer sea espectáculo. La revolución verdadera no necesita cámara, no necesita aprobación y, sobre todo, no necesita permiso. El poder de lo femenino está en su contradicción, en su ambigüedad, en su brutal capacidad de crear y destruir, de contener y liberar, de encender el caos y abrazar el silencio. Lo sagrado no grita, lo sagrado no se exhibe, lo sagrado transforma en silencio, y cuando lo femenino recuerde eso, volverá a ser temido, no por débil, sino porque ya no necesitará ser comprendido para ser real. Y ahí, justo ahí, empezará la verdadera libertad. Pero esto apenas comienza. Lo que viene ahora es más incómodo, más real, porque si el cuerpo ha sido transformado en escaparate, la mente ha sido reducida a eco, y no un eco profundo, ancestral, lleno de intuición y sabiduría. Number un eco de lo que otros ya dijeron, de lo que la cultura de la validación repite sin cesar, porque el mercado no solo ha colonizado el cuerpo, también ha tomado la conciencia, y lo ha hecho de forma tan sutil que apenas se percibe. Hoy se piensa en bucles, se opina con miedo, se desea con culpa, se actúa con cálculo, y todo bajo la premisa de libertad. Pero cuando cada palabra es medida, cada idea es censurada antes de nacer, ¿cuánta libertad puede quedar? La expresión auténtica es peligrosa porque desordena, porque no cabe en etiquetas, porque no busca likes, busca sentido, y el sentido, en este tiempo, es subversivo, porque obliga a detenerse, a pensar, a incomodar, y lo más grave, ya no se desea ser real, se desea ser aceptado. Se ha sustituido la verdad interna por una narrativa de lo que debería ser, y ese debería es una cárcel, una prisión dulce, envuelta en discurso progresista, en imágenes perfectas, en microclips de vida ideal. Pero detrás de todo eso, hay ansiedad, hay vacío, hay una guerra silenciosa entre lo que uno siente y lo que el mundo exige que se sienta. ¿Dónde quedó la intuición? ¿Dónde quedó el caos creativo que tanto temía la cultura patriarcal? ¿Dónde quedó lo salvaje, lo incontrolable, lo incómodo del alma femenina? Se ha domesticado, se ha pasteurizado, se ha reducido a una fórmula que vende.
porque lo simbólico ya no tiene espacio en este presente inmediato y consumible. La mujer, como fuerza arquetípica, siempre fue misteriosa, nocturna, intuitiva, contradictoria, y precisamente por eso era poderosa. Pero en esta época donde todo debe tener una explicación racional, una estética armoniosa y un resultado medible, lo contradictorio se descarta, lo profundo se silencia, lo auténtico se disfraza. Ahora incluso el dolor tiene que tener buena iluminación. Incluso el trauma debe mostrarse con filtros. Y el crecimiento interior no se valora si no puede transformarse en contenido. Se ha perdido el respeto por la sombra. Se ha olvidado que sin oscuridad no hay transformación real, que lo femenino, en su núcleo más ancestral, no es luz constante, sino ciclo, es descenso, es renacimiento. Y aquí viene otra paradoja brutal. Se exigen certezas a una energía que vive de la ambigüedad. Se le pide orden a algo que existe en el caos. Se espera coherencia lineal de una esencia que es todo menos lineal. Paglia lo entendió. Entendió que el problema no era el deseo, sino su domesticación. Que la energía femenina no necesita ser protegida, necesita ser respetada. Y respetarla implica aceptarla con todo su salvajismo, su contradicción, su imprevisibilidad. Pero ese respeto da miedo, porque el caos femenino no se controla, solo se honra. Y vivimos en una época que prefiere el control antes que el asombro, la eficiencia antes que la verdad, la imagen antes que la sustancia. Por eso el placer se ha convertido en rutina. Por eso la conexión real se ha vuelto amenaza. Porque nadie quiere arriesgarse a ser visto de verdad, desnudo no en cuerpo, sino en alma. Y esa es la verdadera exposición que ya nadie tolera. Mostrar el cuerpo ya no es transgresor. Transgresor sería mostrar el pensamiento sin filtro, el deseo sin guión, el miedo sin maquillaje. Y es aquí donde surge la nueva forma de esclavitud. No se impone desde fuera, se autoinstala desde dentro, con frases aprendidas, con expectativas recicladas, con modelos de empoderamiento que repiten las mismas lógicas que supuestamente combaten. Se exige ser fuerte, pero sin mostrar vulnerabilidad. Se exige ser libre, pero siguiendo los moldes. Se exige ser auténtico, pero sin ser inconveniente. Esa es la trampa. La fuerza real no es la que grita, es la que resiste en silencio sin traicionarse. Es la que se permite el caos sin buscar excusas. Es la que se abraza incluso cuando no encaja en ninguna narrativa. Y esa fuerza está desapareciendo porque el entorno ya no la soporta. Porque una mujer que no necesita validación es un peligro para cualquier sistema. Porque alguien que se ha reconciliado con su oscuridad ya no puede ser manipulado. Entonces, ¿qué queda? Queda la opción más difícil, salirse del juego, dejar de interpretar el papel asignado, romper el guión, incluso cuando eso signifique quedarse solo. Porque solo en esa soledad aparece la identidad real, la que no necesita ser vendida, la que no se mide en aplausos, la que no se disculpa por existir. Y cuando esa identidad despierta, no hay algoritmo que la traduzca, no hay mercado que la contenga, no hay ideología que la absorba, porque lo simbólico, lo auténtico, lo profundamente humano, no cabe en categorías, no sirve para decorar discursos, solo sirve para vivir. Y vivir de verdad en esta época es el acto más revolucionario que existe. Y ahora que el ruido ha sido desenmascarado, aparece la siguiente verdad incómoda. El deseo ha sido domesticado, sí, pero también ha sido fragmentado, separado de su contexto, de su ritual, de su profundidad. Vivimos en una época donde se enseña a desear sin comprender, donde se aprende a excitarse sin conexión,
donde la intensidad emocional ha sido sustituida por la urgencia del estímulo inmediato. Pero el cuerpo no miente, y tarde o temprano pasa factura. El vacío no viene por falta de contacto físico, viene por exceso de contacto superficial, por caricias que no tocan, por cuerpos que se cruzan sin dejar huella, por miradas que no buscan, solo escanean. Y en ese desierto emocional se ha convertido al sexo en un lenguaje sin sintaxis, palabras sin estructura, besos sin intención. Y eso que parece libertad es en realidad desconexión. El goce sin contexto es un espejismo, un estímulo que en lugar de saciar, erosiona, que en lugar de unir, dispersa. El acto que antes era rito, ahora es rutina. El cuerpo que antes era un puente, ahora es solo pantalla. Y ese cambio no es neutral, porque transforma la forma en que el alma se habita. Ya no se desea desde la entraña, se desea desde el algoritmo. Ya no se elige con piel, se elige con pulgar. Swipe, like, match. Pero el alma no se conmueve con interfaces. El alma necesita caos, incertidumbre, entrega. Cosas que el mercado no puede ofrecer porque no puede controlar. Por eso ha creado una versión higienizada del deseo. Un deseo mudo, domesticado, seguro. Pero el deseo verdadero es peligroso. Descoloca, te hace perder el control. Y en una cultura obsesionada con el control, el deseo libre se convierte en amenaza. Por eso se le recorta, se le regula, se le encierra en discursos que lo hacen digerible. Y así se evita lo esencial, que el deseo, en su forma más pura, no se explica, se vive, se encarna, se padece y, sobre todo, se transforma. Aquí hay otra paradoja brutal. Nunca antes fue tan fácil mostrar el cuerpo y nunca antes fue tan difícil habitarlo. Porque el cuerpo no se habita con imágenes, se habita con conciencia, con respiración, con memoria. Y si la única relación con el cuerpo es visual, entonces se ha roto el vínculo más profundo, el de sentir. Porque sentir implica vulnerabilidad, implica silencio, implica quedarse quieto en medio del ruido y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? Pero nadie enseña eso. Se enseña a producir, a lucir, a gustar, a ser deseado, nunca a ser, solo a parecer. Y en ese parecer se pierde el alma, se vuelve un decorado, una silueta, una estrategia, y lo más perverso, se empieza a competir, pero no con otros, con una imagen ideal que nunca existió, con un molde imposible que cambia cada semana y al que nunca se llega. Y esa carrera infinita genera angustia, autoexigencia, disforia, autoabandono, y todo con una sonrisa, porque hay que parecer feliz, hay que parecer plena, hay que parecer fuerte. La emocionalidad ha sido editada. Solo se acepta si viene con lección incluida, si el llanto es fotogénico, si la caída tiene moraleja. Pero hay dolores que no enseñan nada. Hay pérdidas que no iluminan. Hay vacíos que solo existen para recordar que somos humanos. Y eso también es sagrado. También es político, también es resistencia, porque la mujer, como energía, como símbolo, no es lineal, es cíclica, es sombra y es luz, es creación y es destrucción. Pero el sistema no tolera esa ambivalencia, quiere certezas, quiere etiquetas, quiere una narrativa clara, y lo femenino no puede ser reducido a un solo relato. Por eso incomoda, por eso se intenta moldear, porque lo que no se entiende, se teme, y lo que se teme, se controla. O se intenta controlar, pero el alma femenina, en su dimensión simbólica, ancestral, psíquica, no puede ser contenida, y cuando se la intenta reducir, se enferma. Aparecen los síntomas: ansiedad, desconexión, insatisfacción constante. No porque falte algo afuera, sino porque se ha cortado el vínculo con lo que hay dentro. Se ha perdido el contacto con lo salvaje,
con lo no negociable, con lo indomable. Y sin eso cualquier identidad se vuelve frágil, se quiebra al primer rechazo, se hunde ante la primera crítica, porque no hay raíz, y la raíz no se encuentra afuera, no está en las campañas, no está en los discursos, está en la oscuridad interna, en lo que duele, en lo que no se dice. Solo quien baja hasta allí puede reconstruirse de verdad. Solo quien deja de buscar aprobación puede empezar a habitarse. La libertad no es ausencia de límites, es saber cuáles son los propios y defenderlos aunque el mundo pida otra cosa. Esa es la batalla que no se ve, la que se libra en silencio, y es la más importante, porque de esa batalla depende todo lo demás. Porque cuando una mujer se reconstruye desde dentro, sin performance, sin ruido, sin guión, el sistema tiembla. Porque ya no puede usarla, porque ya no puede traducirla, porque ya no puede venderla. Y ese es el comienzo de todo. Cuando la mirada deja de buscar afuera y empieza a arder desde dentro. Cuando el cuerpo deja de mostrarse para ser visto y empieza a moverse para ser vivido. Cuando el deseo deja de ser contenido y vuelve a ser lenguaje. Ahí comienza la verdadera revolución. Una revolución silenciosa, pero feroz. Una revolución que no busca gustar, sino despertar. Una revolución que no se anuncia, se encarna. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti, aunque no sepas nombrarlo, sigue ardiendo. Tal vez una incomodidad, tal vez una sospecha, o tal vez una certeza muda que nunca te atreviste a decir en voz alta. No estás solo, no estás sola, no estás enajenado por pensar que todo esto no tiene sentido, porque ese sinsentido es precisamente la señal de que algo en ti sigue vivo, que aún no te has rendido ante la anestesia general, que el alma no ha sido completamente silenciada por el algoritmo. Y aquí va el final que no esperabas. No hay mi fórmula para reconectar. No hay tutorial, no hay plan de 5 pasos, solo hay un acto, uno solo, y es brutalmente sencillo, pero insoportablemente difícil. Detenerse, dejar de fingir, dejar de representar, y atreverse a estar sin filtro, sin escudo, sin aplausos, estar en el silencio, en el deseo no editado, en la sombra no corregida, porque es ahí, en ese lugar que no se puede monetizar, donde empieza la verdad, y la verdad no necesita espectadores, solo necesita presencia. Tal vez la gran trampa ha sido hacerte creer que lo femenino debía explicarse, que debía agradar, educar, seducir, servir, corregir, inspirar. Number lo femenino, en su esencia más pura, solo debe existir. Existir sin deberle nada a nadie, y en ese existir sin justificación, sin permiso, sin estrategia, ocurre lo más peligroso, la transformación, porque la mujer que no necesita demostrar es inmune al juicio. La mujer que no se disculpa por su sombra es incontrolable, y la mujer que se pertenece a sí misma no puede ser poseída por nada ni por nadie. Eso es lo que el sistema teme. No teme el cuerpo expuesto, teme el alma que ya no está en venta, teme a la mirada que no busca ser leída, sino que observa sin miedo, teme al deseo que no necesita performance porque es fuego real, teme al silencio habitado, a la oscuridad fértil, a la contradicción sagrada. Y si esto resuena contigo, aunque sea en lo más mínimo, entonces ya sabes que no estás fuera de lugar. Lo que estás sintiendo no es confusión, es memoria. Memoria de algo que te intentaron borrar, pero que sigue ahí, esperando a ser recordado. Y ahora, una propuesta. Déjala en los comentarios. Una frase, una palabra, un susurro si hace falta. Pero escribe esto. No nací para complacer, nací para incendiar. Que el mundo sepa que aún quedan voces que no serán silenciadas. Suscríbete si tienes el coraje de seguir pensando.
incluso cuando incomoda. Si no tienes miedo a las ideas que muerden, aquí no hay respuestas fáciles. Aquí solo hay grietas. Y a veces, por esas grietas, entra la luz. Nos vemos en el próximo vídeo. O Number, tal vez no me veas más. Tal vez desaparezca. Tal vez reaparezca cuando menos lo esperes. Porque así es esto. No se puede domar lo que nació para romper moldes. Hasta entonces, que tiemble el sistema. Porque hay fuego que no se puede pixelar, y tú lo llevas dentro.